Saludos, aquí estamos otra vez en Félix Física resolviendo problemas, en este caso un problema donde combinamos las leyes de Newton y la ley de la fuerza con lanzamiento de proyectil en planos inclinados. Perfecto, entonces comenzamos como siempre por leer el problema. Una caja de 60 kilogramos se deja deslizar desde el reposo, ella nos dice unos datos, por un plano inclinado 30 grados y sin rozamiento. Si la caja recorre una distancia de 2 metros hasta dejar el plano inclinado y caer desde una altura de 0,75 metros hasta el suelo, resolver. A. ¿Cuál es la aceleración de la caja durante su movimiento en el plano inclinado? B. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que aplica el plano inclinado sobre la caja? Esta sería la fuerza normal. C. ¿Cuál es el valor de la rapidez de la caja justo al dejar el plano inclinado? ¿Cuánto tiempo dura la caja en el aire? ¿Y cuál es el alcance horizontal de la caja después de dejar el plano inclinado? Esa es la última pregunta, la E. Muy bien, como siempre, yo recomiendo comenzar por escribir los datos del enunciado y hacer un dibujo aproximado de lo que se está planteando. Voy a combinar estas dos cosas en un solo dibujo por el espacio que vamos a tener, bien. Entonces tenemos primero un plano inclinado 30 grados, lo voy a colocar 30 grados en este sentido por cuestión de preferencia. Yo quiero que caiga hacia el lado positivo es hacia este lado. Este es el ángulo, acá. La caja se deja deslizar, desde aquí empieza a deslizar, bien, y se va a desplazar por el plano inclinado hasta llegar acá. Y acá la caja va a dejar el plano inclinado y va a caer entonces hasta el suelo, y esta distancia que está acá la tenemos, que aquí es 0,75 metros. ¿Qué más me dan? Me dan el recorrido que hay de la caja desde aquí hasta aquí. Ese recorrido me lo dan, me dicen que la caja recorre 2 metros hasta dejar el plano inclinado, 2 metros. Me dijeron también que se deja deslizar, eso quiere decir que la velocidad inicial es 0 cuando comienza el movimiento. Perfecto. Me dan adicionalmente la masa de la caja es 60 kilogramos y me dicen que no hay rozamiento. Perfecto. Durante el movimiento del plano inclinado actúan fuerzas. De hecho, en una de las preguntas me preguntan sobre la fuerza del plano inclinado sobre la caja. Eso quiere decir que hay que hacer el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones relacionadas. Lo voy a hacer inclinado, el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué lo voy a hacer inclinado? Porque el movimiento de la caja es inclinado. Bien, por cuestiones prácticas, el plano lo voy a inclinar hacia este lado, o sea que este sería el X. Este sería el Y positivo. En ese plano inclinado el peso siempre va hacia abajo, o fuerza de gravedad. Y hay una fuerza que ejerce el plano sobre la caja en esta dirección, que llamamos fuerza normal, del plano sobre la caja hacia allá, que evita que el plano se doble. Como no hay rozamiento, no hay otra fuerza actuando. Aquí hay una componente de la fuerza trabajando en X y una componente de la fuerza trabajando en Y, del peso. El ángulo, una manera fácil de verlo, el ángulo del plano inclinado, que en principio es este de aquí abajo, que no está relacionado con la fuerza, es este mismo ángulo de este lado, teta. Véanlo. Si yo estoy acá e inclino el plano hacia este lado, este es el eje que se está abriendo. El eje que se mueve es el de abajo, o sea, este. Si el plano está horizontal en principio y lo voy a inclinar, el ángulo se abre, es en esa zona. Bien, y como este es el diagrama de cuerpo libre, debido a ese diagrama de cuerpo libre surge una ecuación en X y una ecuación en Y. La ecuación en X en este caso es fuerza de gravedad en el eje X nada más, que sería masa por aceleración en X. Y en el eje Y tenemos del lado positivo la normal y del lado negativo la componente de la fuerza de la gravedad en Y, que es igual como siempre a masa por aceleración en Y.
Como en este caso, la caja solamente se desplaza en el eje X, en el eje Y no se desplaza, eso quiere decir que acá no hay aceleración. Esto es 0, por lo cual la normal es igual a la componente de la fuerza de gravedad en Y. ¿Bien? Si nos damos cuenta, en que el caso de la fuerza de gravedad, esto es un triángulo, rectángulo. Tenemos el cateto adyacente, que el que está aquí lo voy a sombrear, este sería el cateto adyacente. Y el otro sería el cateto opuesto, la componente que está en el eje X. La componente del eje Y es el cateto adyacente. Entonces, con lo cual, la ecuación en X, de la fuerza de gravedad en X, se transforma en esto. Fx va a ser igual a la fuerza de gravedad por el coseno del ángulo que estoy trabajando. Eso va a ser igual a masa por aceleración en X. Bien, y estas dos son las ecuaciones que yo tengo. Ah, por cierto, si este es en Y, este es fuerza de gravedad por el seno del ángulo. Vamos a colocar que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Y además de eso voy a tener las ecuaciones del movimiento. Les recuerdo que las ecuaciones del movimiento son de las ecuaciones del MRV, movimiento reactivo uniformemente variado. Son básicamente 3 ecuaciones y una cuarta ecuación que depende de las funciones lineales. Que una ecuación es esta: velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Hay otra que me dice que el recorrido es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y otra que me relaciona a velocidad final al cuadrado, que es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el recorrido. Muy bien. Ahora vamos a empezar a buscar las respuestas. Vamos a colocar esta es la ecuación 3, esta es la ecuación 4 y esta es la ecuación 5. Para poderlas identificar y conseguir las respuestas. Ok, lo primero que me preguntan es ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál es la aceleración de la caja durante el movimiento acá en el plano inclinado? Eso quiere decir que me están preguntando esta aceleración. Aceleración en X. Entonces, de la ecuación 2, obtenemos que entonces la aceleración en X va a ser igual de acá, que es el peso por el coseno del ángulo. Si despejamos la aceleración en X, la masa es lo único que lo acompaña, está multiplicando, la podemos pasar dividiendo. Masa por gravedad por el coseno del ángulo entre la masa. Recordemos que esto es la fuerza de gravedad, ¿ok? Sustituyendo entonces en mi calculadora, aquí podemos simplificar la masa, solamente sería el valor de la gravedad. Voy a colocar para aproximar mejor los valores, 9.81 por el coseno del ángulo, que en este caso es 30. Da 8,49, así que como mi cifra tiene 3, voy a colocar 3 cifras nada más, 8,49. Por el 5 redondeamos 8,50. 8,50 metros por segundo a la menos 2. Esta es la aceleración, la respuesta de la A. Si se dieron cuenta, salen de las ecuaciones del diagrama de cuerpo libre. Ahora, después me preguntan, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que aplica el plano sobre la caja? O sea, me están preguntando por la fuerza normal, que es esta ecuación que está acá. Entonces, de la ecuación 1, por acá mismo, implica que la normal es igual al peso por el seno del ángulo, que sería masa por gravedad por el seno del ángulo. Sustituyendo en la calculadora, la masa es 60 por la gravedad 9.81 por el seno del ángulo 30. Por cifras significativas, en principio debería dejar una sola cifra, voy a redondear hacia arriba. Sería 300, redondeando hacia arriba. 300 newton, porque estamos hablando de fuerzas. 300 newtons. Son valores aproximados usando
o conservando las cifras significativas de mi unidad, de mis datos. Y esto es la respuesta de la B. En la C me preguntan, ¿cuál es el valor de la rapidez de la caja justo al dejar el plano inclinado? Es decir, durante este movimiento, él está acelerado, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, cumpliendo estas ecuaciones. La velocidad inicial la tenía, era 0, la aceleración la tengo acá, el tiempo no lo tengo, eso quiere decir que esta no me sirve, pero me puede servir esta, porque tengo el recorrido, que es 2 metros. Entonces, de la ecuación 5, tenemos entonces que la velocidad con la que sale disparada la caja del plano inclinado, con la que sale volando, va a ser velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el recorrido, la raíz cuadrada de ese valor. Colocando eso en mi calculadora, esos datos, entonces tenemos raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado, 0 al cuadrado, más 2 por la aceleración, que en este caso es 8,50, por el recorrido, que en este caso era 2 metros, cierro paréntesis, eso da 5,83. Por las cifras significativas, mi menor valor de cifras significativas no es este 2, sino el del recorrido, que igual es 2 metros, una sola cifra significativa. Redondeamos entonces a 6. 6 metros por segundo a la menos 1. Y esa es la respuesta de la C. Bien, esa es la velocidad con la cual la caja sale, llega aquí a este punto y comienza su movimiento en caída de este lanzamiento vertical. Que bueno, de hecho no es vertical, es un lanzamiento inclinado. Si se dan cuenta, esto está inclinado en esta dirección, el mismo ángulo θ, por ángulos complementarios. Bien, y cae por efecto de la gravedad. Me están preguntando luego, ¿cuánto tiempo tarda la caja en el aire? ¿Cuánto tiempo dura la caja en el aire? Me sigo por las ecuaciones de movimiento. Entonces tendría la velocidad inicial, que es esta con la que arranca aquí. Pero no tengo la velocidad inicial final todavía. No la puedo tener. Entonces necesito una ecuación que tenga la velocidad inicial, todas la tienen, que tenga tiempo, estas dos la tienen, pero no tenga velocidad final. Esta no me sirve, pero esta sí. No tiene velocidad final, tienes recorrido. Y aquí yo tengo el recorrido vertical, es decir, voy a usar esa ecuación, la ecuación número 4, pero en lo que sería el movimiento vertical, es decir, la voy a usar con el recorrido vertical, que es igual a la componente de la velocidad vertical por el tiempo más 1/2 por la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado. Y de aquí yo voy a buscar es el tiempo, sustituyendo los valores y despejando un poco. Primero colocar los valores para tenerlos claros, los valores que voy a usar. El recorrido se hace hacia abajo, sería entonces menos 0,75. La componente entonces sería la componente vertical de la velocidad de cinemática. Si la velocidad sale inclinada y el ángulo está acá, la componente vertical hacia abajo es la del seno, el cateto opuesto de ese ángulo. Entonces es este mismo 6 por el seno de 30 grados. Y la aceleración de la gravedad, aquí 6 por el seno de 30 grados. Y la aceleración de la gravedad, que hacia abajo 9,81. Esos son los valores que voy a usar. Voy despejando hacia un lado, hacia este lado preferiblemente para dejarlo igual a 0 de una vez. Entonces tendría 0 va a ser igual a 0,75, estaba negativo, lo pasé positivo, más 6 por el seno de 30, 6 por el seno de 30 es igual a 3, 3 por el tiempo, más 9,81 entre 2, negativo, 4,91. Por el tiempo al cuadrado. Detalle, esto aquí era negativo.
Entonces de acá, esto es una ecuación cuadrática, la cual se resuelve con la resolvente, donde está el valor A de la resolvente, este es el valor B de la resolvente y este es el valor C de la resolvente. Es decir, colocándolo aquí en la calculadora, menos 4.91, shift stop, lo voy a grabar en la letra A. 3 lo voy a grabar en la letra B. Y C va a ser 0.75, shift stop C. Grabándolo entonces en la letra C. Ahora voy a escribir la resolvente, que es para resolver ecuaciones de segundo grado. Primero con el lado positivo, ya grabé las letras. Les recuerdo entonces que la resolvente es un número arriba que va dividido con un número abajo, sería menos b, más o menos, voy a calcular primero el positivo, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Y eso va dividido entre 2 por a. Eso me da menos 0,19. Ese número, si se dan cuenta, es negativo. Si colocamos aquí menos, este número, si se dan cuenta, positivo. Los tiempos negativos en principio no tienen sentido, el tiempo recorre hacia adelante. Entonces este es el valor que tomo en cuenta, menos 0,80. Entonces el tiempo es igual a 0,80 segundos. Esta es la otra respuesta. Esta es la respuesta de la D, que sale de la resolvente. Les recuerdo que la resolvente o la fórmula de ecuaciones de segundo orden, de segundo grado, me dice que x en general va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a, donde estos coeficientes salen de la expresión ax cuadrado más bx más c igual 0, que es esta misma forma que teníamos aquí, por eso el tiempo es 0,80 segundos. La respuesta de la D. Me pregunta después cuál es el alcance horizontal, la E, cuál es el alcance horizontal, que sería la componente horizontal de este lanzamiento en dos dimensiones. El alcance horizontal es ese. Como ya tengo el tiempo, puedo usar directamente esta ecuación, la ecuación 4, pero en este caso, esa ecuación 4 de S igual U por T más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, la voy a usar con X, la X recorrido en X, porque es el alcance horizontal. Y en el lanzamiento en dos dimensiones, el lanzamiento proyectil, la aceleración en X vale 0, por lo cual este término se va. Entonces el alcance horizontal va a ser igual a la velocidad inicial, que es 6 metros. En este caso por, si vemos aquí, la componente en Y de la velocidad inicial del seno, la componente en X es el coseno de 30 por el tiempo. El tiempo es el mismo tanto en X como en Y, 0,80, el tiempo que tarda en caer. Metiendo eso en la calculadora, tendremos 6 por el coseno de 30 por 0,80, 4,16. Como mi menor valor tiene una sola cifra significativa, todo está multiplicando, voy a redondear a 4, que el recorrido es aproximadamente 4 metros. Y esto sería la respuesta E que me están pidiendo. Bien, entonces aquí hemos terminado este problema de lanzamiento de proyectil combinado, o movimiento en dos dimensiones combinado con diagrama de cuerpo libre. Espero haya sido de su agrado. Cualquier comentario no deben hacerlo. Si quieren que resolvamos algún otro problema separado sobre leyes de Newton, diagrama de cuerpo libre, caída libre, lanzamiento vertical, etc., tenemos a su gusto. Denle like, coméntanlo, suscríbanse, estén pendientes de los próximos videos. Chao, chao.